El día de hoy vamos a hablar acerca de las adicciones a los videojuegos a cargo del médico psiquiatra Egri Antonio García. Él es psiquiatra de nuestra institución, pero antes vamos a darle un saludo a nuestro director, el doctor Ramón Eduardo, quien quiere dar unas palabras y darle entrada al doctor Eric. Gracias, Ana María. Como bien lo decías, estamos iniciando conferencias académicas todos los miércoles, donde queremos que estén solamente pues no solamente los colaboradores profesionales, talleristas, profesionales de clínica del oyente y de servir, sino que queremos que estén participando de manera activa las familias de esta, que es una jornada que queremos que sea sencilla, práctica, útil, y la que todos le saquemos el mejor provecho, y esperando que las dudas y las inquietudes puedan ser resueltas, bueno, la mayor parte. Decirles que el tema de esta noche es supremamente importante, en el que el doctor Eric ha sido una persona que ha caminado, estudiado mucho este tema. Entonces, muchas gracias y le damos paso al doctor Eric. Muchas gracias, Ana María, y feliz noche. Yo voy a estar aquí también escuchando. Chao. 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 También, antes de darle paso al doctor Eri, si hay familias conectadas, qué rico saber de qué usuarios están aquí las familias. Entonces, en el chat, para que escriban al lado de quiénes son familias. Asimismo, también para que se presenten las personas y también para que vamos conociendo quiénes están acá conectados. Entonces, doctor Eri, bienvenido, este es su espacio y vamos a iniciar con este tema de hoy que nos afecta a muchas familias en este momento. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias al doctor Ramón. Vamos a empezar entonces con este tema. Yo me presento con todos ustedes para los que no me conocen. Yo soy el doctor Eric García Muñoz. Yo soy el médico psiquiatra junto con el doctor Ramón y la doctora Adriana Zapata. Estamos pues encargados de toda la parte del manejo psiquiátrico por parte de todos nuestros pacientes, ¿cierto? Y pues uno de los temas que estamos viendo cada vez de una manera más frecuente, pues es el hecho precisamente de observar cómo una gran parte como de nuestros usuarios, sobre todo los adolescentes, tanto hombres como mujeres, se ven inmersos en las distintas problemáticas relacionadas con la cuestión del uso de las nuevas tecnologías, ¿cierto? Si bien esta charla yo la voy a enfocar primordialmente ante el uso de los videojuegos y demás, ¿cierto? Independientemente de todo, voy a estar como hablando también sobre las situaciones como de las nuevas tecnologías, y van a ver cómo es que no tenemos que tomar como muchas veces como por aparte la situación de adicción a al computador, adicción al celular, adicción a las redes sociales, adicción a los videojuegos, sino que todo forma parte como del mismo conjunto que en su totalidad debemos de tratar, y es explicarles un poco por qué es que tratamos de esta manera el uso de los videojuegos sin que toquemos propiamente como el tema directamente como del uso como de los videojuegos dentro de nuestra institución. Entonces voy a permitirme compartir la pantalla para que puedan ver mi presentación. Les pido a todos, por favor, que silencien sus micrófonos para que, por favor, ustedes pues no tengamos como una interrupción de esta charla que ahora estamos presentando, ¿cierto? Y pues bueno, para que podamos fluir a lo largo como de toda esta noche, ¿cierto? Entonces, primero hay que reconocer que la situación del juego, pues es una cuestión como inherente a los animales, ¿cierto? Ni siquiera hacia los propios, solamente los seres humanos o los primates, sino en general todos los animales que tienen un nivel evolutivo superior a los reptiles, por ejemplo, las aves, los mamíferos inferiores, los primates y nosotros, llegan a tener conductas de juego. Y si evolutivamente ha surgido o ha tenido como un papel a lo largo como de nuestra evolución, hay que reconocer cuál es como la importancia que tiene. Y hay que reconocer de que a final de cuentas, a pesar de que el juego se presenta principalmente durante la infancia o está asociado sobre todo a la infancia de los individuos, realmente el juego se presenta a todas las edades como de nuestra vida, ¿cierto? Desde los deportes hasta los juegos de mesa,
todo el tiempo nosotros estamos buscando alguna distracción, alguna situación en torno a la relación como del juego, y pues como tal va a tener como algunas funciones que es importante como sabemos. Como tal, el juego tiene que ver en parte también con la maduración cerebral. Cuando somos infantes, cuando somos niños y también cuando somos adolescentes, el juego nos ayuda a nosotros a generar cierta madurez cerebral en ciertas áreas cognitivas que tienen que ver con, por ejemplo, la planificación estratégica, la situación de control de los impulsos, la situación de creatividad, por ejemplo, para poder llegar como hacia los objetivos. También tienen una función lúdica en el hecho como de que el individuo, a raíz de que va obteniendo cada vez más recompensas, a raíz del hecho como de que va jugando, va logrando y va llegando hacia sus en un rol predominante en torno a la adaptación social, en la cual el individuo pues tiene que enseñarse justamente a poder jugar en equipo, por ejemplo, cuando estamos hablando de los deportes o inclusive también de los videojuegos, tener que aprender a jugar en equipo, tener que aprender a dejarle las herramientas a otras personas, no siempre ser como el único que lo está haciendo, además de ello de controlar propiamente como los impulsos en pos y en la mejora como de una situación como de equipo y adaptar el medio para así poder ganar directamente en cuanto al juego. Tiene una situación muy importante en la adaptación emocional, también en el hecho de que pues, el juego sirve como para poder expresar también las emociones, es un medio por el cual se convierte muy similar como al arte en ese sentido, de que es un medio importante para que el individuo pueda mostrar sus emociones, además de sublimar como sus propios deseos, y finalmente tiene un rol muy significativo en torno a la cuestión como del aprendizaje no solamente guiado desde la infancia, sino también a todas nuestras edades de nuestra vida, vamos aprendiendo a jugar, vamos aprendiendo pues también a través de la manera en cómo nosotros vamos jugando. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta de que pues el juego de la misma manera que pues las personas de nuestros ancestros antes de que conocieran la rueda, pues evidentemente no podían jugar con carritos y evidentemente no podían jugar con otras cosas que pues trajeran ruedas en ese sentido, ¿cierto? Pues entonces también en nuestro medio, a raíz como de todo el avance tecnológico, pues se puede observar que la situación como del juego se ha ido modificando y sobre todo a raíz del hecho de la creación como de las nuevas tecnologías. Este estudio que aquí yo les estoy mostrando muestra, por ejemplo, la cantidad de tiempo que los adolescentes, los niños y adolescentes pasan al día en una pantalla, ¿cierto? Ya sea chateando, ya sea jugando, ya sea, perdón, revisando redes sociales o inclusive viendo los videojuegos. Y esto es en Estados Unidos hace 10 años, ¿cierto? En el cual se demuestra que más o menos los niños menores de 10 años pasan un promedio de 8 horas al día en frente como de las pantallas, a la par que más o menos los adolescentes edad de 11 años para arriba pasan un promedio de 12 horas al día con exposición como a las pantallas, ¿cierto? Lo cual es muchísimo más del tiempo que pasan, por ejemplo, con sus amigos, con sus padres, en la escuela o realizando alguna otra actividad, ¿cierto? Y esto no quiere decir necesariamente que sea malo, sino que esto es directamente lo que nosotros estamos encontrando a raíz como del tema de que todo el tiempo tenemos ya una pantalla que podemos guardar en nuestros bolsillos y que nos sirve para una gran cantidad de cosas, más allá de solamente estar revisando o estar llamando como entonces siempre surge como la duda, entonces en este sentido de qué tanto tiempo es bueno o malo para la situación de manejar las pantallas de televisión. Si está bien, entonces el hecho de que los adolescentes pasen tanto tiempo frente de una pantalla, si está mal el hecho de que los adolescentes o los niños estén jugando a edades tempranas. La realidad es que no hay una respuesta que sea tan concreta, ¿cierto? Y de ahí que esto también entra como dentro de la misma que pensar qué tanto tiempo es el hecho de que una persona haga ejercicio, qué tanto tiempo es bueno o malo que una persona tome qué cantidad como de alcohol, qué tanta cantidad de cigarrillos es hasta cierto punto
saludable o al menos no tan dañino que puede llegar a fumar una persona, qué tanto tiempo es qué tantas calorías son adecuadas que las personas deben de comer al día, y la respuesta siempre es depende, ¿cierto? ¿Y de qué depende? Justamente del individuo, y depende justamente también. En este sentido, pues nosotros podemos llegar a tener en cuenta que, ya hablando directamente de una fenomenología directamente como de las redes sociales y sobre todo de los videojuegos, podemos encontrar que existen 5 tipos de personas que son jugadores, sobre todo cuando estamos hablando de los videojuegos. Primero, aquella persona que es regulado de manera recreacional, aquella persona que tiene una baja impulsividad, que tiene una alta autoestima, que utiliza los juegos de una manera lúdica, de una manera que es como para pasar, el rato, como para pasar el tiempo solamente, porque pues cuando hay que, pues al final de cuentas como divertirnos, recrear, pasar como algún nivel que teníamos como ahí pendiente, pero que no tiene como ningún problema en el hecho como de sus conductas en general, que puede parar de utilizar los videojuegos una vez que completan o una vez que tiene como tareas más importantes que realizar, y que no se ve disregulado por la situación de no acceder directamente hacia los videojuegos. Está el regulado de manera social, cuyo interés principal es que se juegue de forma social, ¿cierto? Es, por ejemplo, aquellos jugadores que juegan los videojuegos de deportes como el FIFA, que es un juego como de deportes que se conectan en línea, que juegan 2, 3, 4 partidos durante un lapso de tiempo, y que eso no genera como mayor problema como en el desarrollo de actividades escolares, académicas, de trabajo, ni nada, sino es pasar un tiempo agradable, pasar un tiempo lúdico y un tiempo de compartir con los otros compañeros. Posteriormente entran los jugadores problemáticos, que son aquellos que son buscadores como de emociones, que sobre todo están marcados por una impulsividad de manera como muy exacerbada, que van a estar como marcados y que van a estar como totalmente en el pensamiento y motivados por los logros como en los juegos, ¿cierto? De que están buscando constantemente poder llegar como a objetivos, y que como tal empiezan a tener problemas en relación a las situaciones, de dejar de lado como ciertas conductas, empezar a tener problemas emocionales cuando se ven impedidos por el tema del juego, pues se ven impedidos para poder entrar hacia el juego. También existe aquel jugador que es buscador como de alivio, que sobre todo está marcado por una necesidad de escape, una necesidad de sentirse con una muy baja autoestima, de sentirse que se encuentra en un medio que puede ser difícil de poder tolerar, y entonces los videojuegos les funcionan como de una manera como de escape, y para poderse sentir de una manera distinta de lo que sucede propiamente en cuanto a la situación de lo que están viviendo. Y finalmente ya encontramos aquella persona que ya tiene un trastorno adictivo como tal, que se presentan con los siguientes criterios que en estos momentos se los voy a llegar a presentar. Para ello es importante que conozcamos cuáles son las adicciones conductuales o qué son las adicciones no químicas, ¿cierto? Como por ejemplo el juego de apuestas, ¿cierto? El tema de la adicción también, por ejemplo, a la comida, ¿cierto? Pero que actualmente los únicos que tenemos estipulados es el trastorno por juego y el trastorno por juego en línea o por videojuegos, que van a ser comportamientos repetitivos, todos ellos que siempre van a estar basados en la búsqueda de alguna recompensa, de alguna situación como de placer, que a final de cuentas por la manera en cómo estas acciones se llegan a cabo, llegan a interferir con las distintas funciones personales que tiene, por ejemplo, como la persona, van a generar malestar significativo, no por propiamente el uso de las mismas, sino por las consecuencias que estas van dejando. Van a tener un deterioro sobre el control que tienen por el uso de esta clase como de conductas, van a tener un incremento en la prioridad de realizar estas situaciones sobre otras actividades, y que a pesar de observar el malestar significativo que esto está causando a nivel personal, familiar, social, académico, laboral, económico y demás, persisten todavía con esta situación como de este juego. Y quizás esto lo podemos ver de una manera más clara cuando nosotros hablamos al respecto del juego de apuestas, el juego patológico o la ludopatía, que se encuentra constantemente una persona en la búsqueda de una recompensa monetaria
pero al momento de que se encuentra en esta búsqueda de recompensas monetarias, pues entonces vemos cómo se empiezan a interferir sobre estas situaciones, se altera de una manera importante la familia, la cuestión social, dejan de tener como adecuadas cuestiones como en el trabajo, empiezan inclusive como a robar o a mentir para ocultar las implicaciones por su juego, empiezan a tener mucho malestar debido a las consecuencias derivadas del juego, además de lo mismo, y empiezan a tener una pérdida de control. Todo esto es lo que nosotros llamamos una adicción conductual. Trayéndolo directamente hacia las nuevas tecnologías, ¿cuáles van a ser entonces los criterios que vamos a tener para poder hablar de que una persona presenta una adicción a alguna de estas nuevas tecnologías, sea celular, sea en redes sociales, sean videojuegos, por ejemplo? Primero, vamos a tener un pensamiento recurrente por el uso de los videojuegos o por el uso de las redes sociales o de los dispositivos electrónicos que van a tomar predominio por sobre otras actividades, ¿cierto? La persona, el adolescente, no va a poder concentrarse en su estudio debido a estar pensando constantemente en los videojuegos, debido a estar pensando constantemente en que tiene que acceder en la noche a jugar, debido al objetivo que tiene que cumplir dentro del videojuego o debido a que tiene que estar buscando likes en las distintas redes sociales. Al momento de que se aleja de estos dispositivos, se van a presentar algunos síntomas de abstinencia, algunos síntomas de la retirada de los videojuegos, sobre todo marcado por la irritabilidad como tan importante que se presenta ante esta situación, por el aumento de los problemas relacionados con los impulsos, con la agresividad, además de síntomas ansiosos que también pueden tomar forma de síntomas corpóreos como taquicardias, nerviosismo, sudoración, temblor debido al hecho de alejarse directamente de la fuente de placer, que es directamente las redes sociales. Tienen una necesidad cada vez mayor de incrementar las horas de juego, ¿cierto? Como sucede, por ejemplo, en otras adicciones, que cada vez más la persona está necesitando consumir más para poder sentir la emoción. Esto también lo alcanzamos por ejemplo, nosotros dentro de las tecnologías, de que llegamos a observar que la persona puede llegar a tener un incremento de la necesidad de la cantidad de tiempo usando los videojuegos y por lo mismo empieza a tener una pérdida de control sobre su uso, ¿cierto? Que a pesar de a lo mejor quererse dedicar cierto tiempo al colegio, de observar el malestar que esto está generando, siente que no puede controlar la situación dentro del uso como de los videojuegos. Además de eso, todas las situaciones que pasa con los videojuegos, el videojuego toma control sobre el videojuego, las redes sociales, toma control sobre otras actividades previas que se están dando, ¿cierto? Por ejemplo, lo que yo les decía de que el adolescente deja de estudiar, deja de atenderse a estar con otros amigos, deja de realizar otras actividades distintas a los videojuegos, como las salidas, las montadas en bicicleta y demás, por el hecho de mantenerse como jugando, empieza a tener como conciencia del daño que esto está provocando y aún así continúa jugando, se miente constantemente para ocultar la implicación de los videojuegos. Entonces, típicamente nosotros vemos justamente a los adolescentes, sobre todo, que están conectados aparentemente como a las actividades que se presentan en las clases, ¿cierto? En esta nueva modalidad virtual, pero solamente tienen prendida la cámara para que se pueda observar que se encuentra como en clase, mientras en el otro lado se encuentran jugando como se encuentran jugando, por ejemplo, ¿cierto? Lo usan para poder escapar del malestar emocional, esta parte que yo les decía de juego emocional, y tiene una pérdida importante de otros aspectos como de su vida. Entonces, las adicciones a las nuevas tecnologías no solamente las vamos a encontrar dentro de los videojuegos, sino que podemos encontrarlas de muy diversas formas. Primero, el trastorno por juego patológico en línea, que a raíz de la pandemia se vino de una manera muy importante, ¿cierto? Como los casinos, como los lugares de apuestas tuvieron que cerrar la presencialidad. Lo que tomó mucha fuerza fue precisamente el uso de estas plataformas electrónicas para poder seguir apostando dentro de las apuestas deportivas que de las actividades que se continuaron dando, y si no, a través del uso de juegos como el póker, el blackjack,
o inclusive el domino, y que pues estas plataformas electrónicas hacen publicidad de una manera como muy significativa, utilizando pues celebridades del mundo deportivo, precisamente como para enganchar a la gente, pues de que la gente continúe jugando, o por ejemplo, moviendo mucho el tema como de creando estrategias de que el individuo realmente que está jugando a las apuestas deportivas para poder ganar, tiene que crear como distintas estrategias para ganar, vendiéndole a la gente más que propiamente de que sea una cuestión como de azar propiamente, que sea una cuestión de generar como un juego estratégico y que con eso pueden llegar a ganar o que con eso pueden llegar como a mantenerse. También está el trastorno por uso de los videojuegos, de lo que es lo que ya estamos hablando, que está en su modalidad fuera de línea y su modalidad en línea, ¿cierto? Que el que se ha visto de una manera más incrementado a raíz de toda esta situación pandémica es el trastorno por uso de los videojuegos en línea, ¿cierto? También existe el trastorno por uso de las redes sociales y una que ha sido como una de las menos estudiadas, pero que también es característica, el trastorno por uso de cibersexo o de pornografía en línea. La prevalencia es muy variable, realmente existen estudios muy dispares, ¿cierto? Tan dispares como este hecho de que en Noruega más o menos del 1% de los adolescentes llegan a tener trastornos por videojuegos, mientras que en Corea prácticamente la mitad de los adolescentes llegan a tener alguno de estos trastornos. Es muy dispar, como ustedes se han podido dar cuenta, y en nuestro país no existe todavía un estudio completamente serio que pues evalúe propiamente como toda esta prevalencia, pero más o menos se habla de que existe una prevalencia de entre 1.6 al 2% de los estudiantes. La gran mayoría de estos estudiantes que caen en estas conductas de juego son hombres, por una mayoría de 5-1, y es muy casual que, por ejemplo, cuando nosotros vemos las adicciones a las tecnologías, vemos que los hombres son más proclives a los trastornos por uso de videojuegos, los adolescentes principalmente, mientras que las adolescentes son más proclives a los trastornos por uso en las redes sociales, ¿cierto? Sobre todo Instagram, TikTok, es más común el hecho de que se puedan observar niñas que se caigan en este tipo como de adicciones o que tengan la necesidad de estar constantemente revisando las redes sociales, aunque también lo observamos justamente también dentro de los hombres. El trastorno por juego patológico en línea es más común en los hombres, pero en edades mucho mayores de los 18. Sin embargo, como todas las adicciones, ¿cierto? Cuando nosotros vemos una conducta, solamente lo que nosotros estamos observando es la punta del iceberg, ¿cierto? Y así como aquí les estoy mostrando, esta parte de arriba que se encuentra por arriba del agua, ¿cierto? Es como lo que nosotros vemos. Si vemos una gran montaña y que es una cuestión como muy problemática y que nosotros podemos llegar a pensar que entonces si nosotros quitamos la cuestión del videojuego, le escondo el play, no le dejo el celular, le impido la entrada como el computador, entonces resolvemos el problema. Sin embargo, queda por abajo una gran cantidad de situaciones que quedan sin resolver, que al momento de que quedan sin resolver, pues entonces hacen resurgir todo este trastorno por los videojuegos. Y lo que nosotros hacemos en nuestra institución, pues precisamente es, aparte de este manejo con el tema como del internamiento, con el tratamiento en etapa 4, lo que también nosotros llegamos a realizar, pues es el hecho del tratamiento de esta clase de cosas que nos están subyacentes a toda esta conducta adictiva que puede ser el trastorno como los videojuegos. Y esto es una situación que es importante tener en cuenta porque se han encontrado hallazgos cerebrales justamente en las personas que tienen problemas con el uso como de videojuegos. Encontramos que en áreas que tienen que ver se han encontrado que en áreas que se tienen que ver con la regulación emocional, con la toma de decisiones y con la identificación como de las emociones, se encuentra en un mucho menor volumen, ¿cierto? Lo cual pues indica pues que propiamente puede ser más difícil esta clase como de procesos por tener una menor cantidad de neuronas directamente en estas áreas. Por otro lado, no solamente en las áreas grises, sino en la comunicación entre las distintas áreas. Se encuentra que jugadores patológicos, personas que tienen problemas con el juego, con los videojuegos, se encuentra que existe una alteración entre la comunicación en cuanto a distintas áreas que justamente también tienen que ver
con procesos de memoria, con procesos de control inhibitorio, de control como del control de los impulsos y también con la regulación de las emociones. Pero quizás los hallazgos como más importantes que nosotros estamos viendo son estos, los hallazgos que encontramos como a nivel funcional. En este estudio que yo les estoy mostrando aquí abajito, que es este estudio de Meshi, que así se llama el autor, casi todos los estudios que se han llegado a realizar en jugadores provienen de Oriente Lejano, casi todos de Corea y de Japón, en donde existe una verdadera epidemia, ¿cierto?, en cuanto al uso como de los videojuegos y que existen pues toda una serie de adolescentes que inclusive han llegado a fallecer por el hecho de estar sentados durante 12, 18 horas, 24 horas, constantemente sentados como jugando videojuegos, sin hidratarse, sin comer, sin ninguna otra cosa más que estar pegado directamente con los videojuegos. Y aquí se está encontrando pues que estos adolescentes llegan a tener como una dificultad muy importante en la situación como de desacople de las redes neuronales. Nosotros para poder realizar una tarea específica, para poder dirigir nuestra atención y posteriormente dejar de realizarla y como tal poderla dejar de lado, necesitamos hacer un acople y desacople de distintas áreas cerebrales. Y se observa que estos adolescentes tienen dificultades precisamente como en ese desacople de las distintas redes de las centrales como ejecutivas, lo cual va a propinar que las tareas que una persona está realizando se continúen realizando de una manera continua y le cueste cada vez como más trabajo disminuir como el uso de esa tarea. Pero también se encuentra muy similar a los pacientes que sufren otras adicciones, que al momento de que jugadores que se les hace un reto, que entonces empiezan a demostrar que a través como de los logros empiezan a ganar reputación en las redes sociales, se observa que estos adolescentes llegan a tener una respuesta más exagerada en las áreas que llegan a tener placer, ¿cierto? Es decir, el hecho de tener como estos logros, reputación, objetivos como los videojuegos, les produce muchísimo más placer que, por ejemplo, a los pares no tienen problemas con el uso de los videojuegos. Por otro lado, también, ante ciertas estrategias de control inhibitorio, encontramos que les cuesta más trabajo poder controlar los impulsos porque estamos viendo que tienen un sobreesfuerzo en la activación de ciertas áreas cerebrales que tienen que ver con el control emocional y con una disminución de la actividad de aquellas en donde está la parte que dice hay que continuar con esta actividad. Finalmente, en otros estudios también a nivel cerebral, se encuentran que la parte que tiene que ver justamente con el control de los impulsos tiene una menor actividad, ¿cierto? Pero aquí surge un tema como muy importante, la parte de que estos individuos llegan a tener dificultades en la cuestión como de el metabolismo de la dopamina a través como de sus receptores que se llaman receptores T2 y que van a tener como una menor disponibilidad de los transportadores de dopamina, lo cual se va a significar que al momento de que haya una descarga de dopamina, la persona va a responder de una manera mucho más enérgica y con una menor capacidad de controlar como sus impulsos. Hallazgo que es encontrado y que es de una manera muy similar a lo que sucede con los niños, adolescentes y adultos que presentan trastorno por déficit de atención. ¿Y esto por qué es importante saber? Bueno, porque el correlato de todo este funcionamiento cerebral va en cuanto a la situación de los hallazgos neuropsicológicos y psicológicos que llegan a tener estas personas. Tienen dificultades muy importantes en el control inhibitorio. El control inhibitorio es que, por ejemplo, yo puedo estar como muy emocionado realizando como alguna tarea, pero como ya es la hora en la que tengo yo que cambiar tengo que cambiar yo de esa tarea, entonces tengo que detenerme y continuar con la nueva tarea, ¿cierto? Que tiene mucho que ver entonces con el control de los impulsos. Tienen alteraciones en la coordinación sensorial motora, en el control en ejecutivo, sobre todo en la monitorización de sus propios pensamientos, de sus propias emociones y en la regulación de las propias emociones, en la autoestima, en la autoeficacia, la capacidad que tiene la persona para poder considerarse que tiene las habilidades o las capacidades
para poder realizar alguna acción, y también en la regulación emocional, como hemos estado diciendo. Entonces, el perfil típico de una persona o de un paciente que tiene un trastorno por uso de videojuegos va a ser una persona con una alta impulsividad y con una dificultad muy importante dentro de la regulación emocional. Van a ser pacientes que van a preferir tener recompensas inmediatas, como lo puede ser el hecho como de lograr un objetivo dentro de un videojuego, a tener recompensas más duraderas, aunque pueden ser como demoradas, como lo puede ser el hecho como de mantenerse tranquilo y mantenerse bien, ¿cierto? Con sus padres por el hecho como de detener como el uso de los videojuegos. A la par de que al tener como estas dificultades tan importantes dentro de la regulación como de las emociones, al momento de que se ven impedidos por jugar o por estar dentro de las redes sociales, entonces vamos a observar cómo se disregulan. Entonces van a poder reaccionar de una manera agresiva, de una manera violenta, de una manera impulsiva o de una manera que va muy por fuera de los valores que tiene como propio individuo. Entonces, para esto, algo que nos sirve mucho para poder llegar a identificar cuáles son como los factores o cuáles son como las situaciones que van a propiciar o que van a estar como más presentes dentro de la situación dentro de la situación de los pacientes que son jugadores y que pueden llegar a tener problemas, los podemos dividir en varios factores. Factores de riesgo personales, factores de riesgo familiares y también factores intrajuego. En cuanto a los factores de riesgo, los hombres tenemos una mayor incidencia en el uso como de los videojuegos. Somos o tenemos la característica de ser más impulsivos, de tener las dificultades más importantes por la regulación como de nuestras propias emociones, y eso nos hace más proclives a presentar trastornos por uso de videojuegos. La baja autoestima y el aislamiento social como esta situación de escape de la realidad. Esto entra más dentro del perfil de aquel jugador que busca escape emocional, así como la necesidad de escapar por tener un medio que pueda resultarle muy estresante. Tener además de eso pocas actividades de esparcimiento. Vemos constantemente en nuestros adolescentes y sobre todo con lo que se vino en la pandemia, que pues se cerraron un montón de cosas y no tenían ninguna otra cosa que hacer más que, por ejemplo, estar dentro del celular jugando Free Fire, ¿cierto? Entonces, pues, como no había ninguna otra actividad de esparcimiento o había como serias dificultades dentro como de su hogar, el tema de uso de los videojuegos ahí se empieza como a incrementar. Una alta valoración por los factores intrajuegos, como el hecho de obtener como una espada de mayor objetivo, de obtener un arma que dispare más rápido, de rescatar a la princesa, de obtener más monedas, de obtener más vidas, de destacar por encima como de los propios compañeros, de ser reconocido como una persona que logró como todos los trofeos, etcétera, ¿cierto? Tener bajo coeficiente intelectual o discapacidad intelectual. Las personas que tienen baja capacidad intelectual van a tener una tendencia más cercana a presentar dificultades en el control de los impulsos. Asimismo, con varios rasgos de personalidad que todos, si ustedes se dan cuenta, van a ir relacionados con la misma situación que yo les menciono, de regulación emocional y de impulsividad. Bajo autocontrol, la búsqueda de sensaciones, la inclinación al aburrimiento, la hostilidad o la agresión, además de una introversión importante, como una búsqueda directamente hacia el tema como de escape. De forma externa, pues el tema de tener una baja relación y una baja supervisión parental, pues obviamente va a originar que estos niños pues no tengan como una adecuada regulación. El tener roles paternos negativos, tener un papá, una mamá que es consumidora, un papá que viene como ausente, teniendo como disfunción familiar, bajo rendimiento académico o una baja implicación académica o del desempeño como escolar. Y dentro del juego, pues hay ciertos juegos que son más adictivos que otros, por el propio videojuego. Primero, los videojuegos en línea, ¿cierto? Se ha demostrado que los videojuegos en línea van a tener cada vez más situaciones en las cuales pues van a estar interactuando, en las cuales van a estar tratando de llegar a sus objetivos, en las cuales van a estar teniendo situaciones en las cuales pues tengan que estar como destacando constantemente, y es más común que los individuos
que se conectan a los videojuegos en línea, como puede ser desde el celular o desde el Play con cierto acceso pagado, pues obviamente van a generar o van a tener mayor riesgo de caer en esta clase como de conducta. Hay una burla del mundo gamer, del mundo de los jugadores, entre los jugadores que somos de más antaño o los jugadores como nuevos, porque anteriormente pues la recompensa casi siempre estaba hasta el final del nivel, ¿cierto? O sea, no tenía que ir con el Super Mario brincando, tenía que coger las monedas, tenía que estar esquivando a las tortugas y tenía que estar como metiéndose a los tubos y hasta el final llegaba como al castillo. Y ahí estaba como la recompensa, ¿cierto? En cambio ahora, pues las recompensas son continuas, ¿cierto? Está la burla de que, bueno, brincaste y entonces, porque brincaste te doy una recompensa, ¿cierto? Y entonces, como mataste a la tortuga, entonces ahí te va otra recompensa. Como sacaste desbloqueaste este logro de este videojuego. Y entonces, ese hecho de que constantemente se está teniendo como una recompensa hace que la persona esté cada vez más clavada y por lo mismo endeble hacia estas situaciones de esta clase de conducta. Seguramente todos los papás y todos los compañeros han estado escuchando que el videojuego que más se repite es el Free Fire, ¿cierto? ¿Cuál es la característica que tiene el Free Fire? Primero, es un juego de shooter, es un juego que es de disparos, es un juego ¿cómo se llama? Que tiene una característica que termina siendo con mucha adrenalina, porque en cualquier momento me pueden matar y me salen de atrás y tengo que formar con mi equipo y es un videojuego como en línea y es un videojuego que nunca se acaba, ¿cierto? Es un videojuego que siempre tengo que estar como constantemente pues buscando como los objetivos, todo el tiempo tengo que estar yo buscando las mejores armas para poder ganar, ¿cierto? Además de que pues es un contenido que termina siendo como adulto, lo cual todo lo prohibido, todo lo que es tabú, termina siendo también como más, termina siendo como también más atractivo, sobre todo para los adolescentes. Hay unos videojuegos que es como les decía yo, el Free Fire, el World of Warcraft, ¿cierto? El Dota, que son los videojuegos que más constantemente nuestros adolescentes están jugando, ¿cierto? Que tienen que ver con videojuegos de rol multimasivo. Esto es el hecho de que se adoptan como de un personaje, caracterizan a ese personaje como quieran, le ponen el pelo como quieran, es un avatar, es como la identidad dentro del juego del propio individuo, tiene un rol dentro de ese videojuego, que es el mago, que es el guerrero, que es el ladrón, por ejemplo, ¿cierto? O que es el que cura, ¿cierto? Y en ese sentido, pues entonces van a tener un rol dentro del juego y constantemente tienen que estar haciéndose estrategias y haciéndose esas estrategias, entonces tienen que estar venciendo a los otros del otro equipo, ¿no? De hecho, si ustedes ponen en ESPN, los que tengan este cable, pueden ver que existen programas directamente relacionados con juegos deportivos en cuanto a estos videojuegos de rol. La creación como de estrategias, el hecho como de estar ocupando constantemente la comunicación entre los miembros como de los individuos, ¿cierto? Porque son videojuegos que nunca se acaban, que tienen recompensas continuas, que son en línea y que aparte de eso tienen un involucramiento en las redes sociales. La cuestión de los videojuegos que era como más adictiva, sobre todo para las personas de más edad, si ustedes se acuerdan, era el Candy Crush. ¿Y qué cuestión tenía, por ejemplo, el Candy Crush? Que era un juego como de estar quebrando líneas, de estar quebrando pues distintos objetivos, pues que tenía recompensas continuas porque estaba pasando el nivel y entonces aparte comparte tu nivel de Candy Crush en tu Facebook, ¿cierto? Comparte tu nivel de Candy Crush en tu Instagram, que vea a la gente que te estás esmerando y te estás esforzando, ¿cierto? En el hecho como de avanzar de tu videojuego y el involucramiento con las redes sociales se vuelve otro factor de enganche para esta clase como de juegos. Y bueno, independientemente de todo, es importante que conozcamos de todos modos que el trastorno por uso de videojuegos no se presenta por sí solito, ¿cierto? No se presenta como una cuestión por sí sola, sino que también se tiene que presentar, normalmente se presenta acompañado de alguna enfermedad mental, se presenta acompañado de alguna cuestión que también está ahí subyacente, a lo cual nosotros llamamos patología.
la presencia de un trastorno adictivo en conjunto con un trastorno mental. ¿Cuáles son los trastornos mentales que más comúnmente llegamos a observar, dentro de los pacientes con adicciones a las nuevas tecnologías? Pues son aquellas que están relacionadas justamente con los trastornos del afecto, pero también con trastornos de la conducta impulsiva. Por ejemplo, en el tema del trastorno por déficit de atención, los trastornos por uso de sustancia y trastornos de conducta que terminan presentándose en conjunto con las adicciones a las nuevas tecnologías, entonces vemos nosotros que se presenta una alta impulsividad, incapacidad para esperar las recompensas tardías, baja autorregulación, automonitoreo, una búsqueda constante de la novedad, y por eso el individuo con déficit de atención se hace altamente vulnerable a la presencia de estas adicciones. En el caso de los trastornos depresivos, de los trastornos de ansiedad como la fobia social, lo que se presenta principalmente es este escenario de escape emocional, tanto estrés que la persona está sufriendo y busca a través como de los videojuegos, el involucramiento a las redes sociales, que precisamente pues puedan tener como un medio propiamente como de escape, ¿no? Y pues a final de cuentas, de estos dos, del paciente que es más impulsivo o del paciente que es más de escapador, ¿cuál de ellos tiene mejor pronóstico? El paciente que tiene más bien escapes, ¿cierto? Tiene mayores facultades de encontrar otras herramientas que pueden ayudar a que esa persona pueda tener como una mejor regulación de las emociones. Entonces, finalmente de cuentas, ¿por qué es importante como todos estos hallazgos? Porque nos ayudan propiamente como a identificar los distintos factores de riesgo para irlos modificando. También nos ayuda a que identificando estas variables neuropsicológicas podamos hacer la distinta rehabilitación y podamos tratar las comorbilidades psiquiátricas. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en los grupos terapéuticos, ¿cierto? No tocamos directamente el tema no tocamos directamente el tema de la adicción a los videojuegos, de la adicción a las redes sociales, al uso del celular, etcétera, sino que lo que tocamos nosotros son todos estos hallazgos neuropsicológicos. Ayudamos en el control de la impulsividad, ayudamos en el aprendizaje de la tolerancia a la frustración, ayudamos en el aprendizaje del control inhibitorio, ayudamos en el aprendizaje de la regulación emocional, de la identificación de las emociones, del encuentro con otras estrategias, ayudamos a la creación de habilidades prosociales, ayudamos a la cuestión de la generación también de empatía, para que precisamente a través del tratamiento de lo subyacente, de lo que se encuentra por debajo de la conducta, nuestros adolescentes tengan una mayor capacidad de decisión y una mayor capacidad de decidir por sobre sus derechos. Los pacientes y nuestros adolescentes, nuestros adultos, propiamente como nuestros... Finalmente, también es importante que como familias, ¿cierto? Como familiares, como profesionales, tampoco satanicemos el uso como de los videojuegos. No quiere decir que los videojuegos lleguen a ser siempre dañinos. También hay que tener en cuenta que los videojuegos forman parte también como dentro de nuestra cultura, forman parte de nuestra actualidad, y el hecho como de ir en contra directamente como de nuestros videojuegos, pues es simplemente una discusión bizantina, ¿cierto? Entonces, realmente los videojuegos también pueden ser muy benéficos, por el hecho de que los videojuegos, a final de cuentas, terminan cumpliendo las funciones iniciales que yo les había dicho, pueden generar como una alta educación y pueden generar distintos intereses. Por ejemplo, estos videojuegos que yo les estoy mostrando aquí arriba generan un interés directamente como en historia, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, o por ejemplo en la época de los griegos, o en la época como de los samuráis, por ejemplo, ¿cierto? O también pueden llegar a generar un interés como muy importante dentro de la literatura, como este que les estoy mostrando acá en la parte inferior izquierda, que está basado en una serie de cuentos, en una novela gráfica, o en este de aquí en medio, que está basado en los cuentos de H.P. Lovecraft, que es un escritor de cuentos como de terror, o inclusive también poder crear arte. Por ejemplo, este juego que yo les estoy mostrando en la parte inferior derecha
aparte de ser histórico, aparte de generar interés por sobre la historia de Japón, por sobre la era de los samuráis, también pueden generar interés al respecto de las películas de los años 30, 40 de samuráis en Japón, o también, por ejemplo, generar interés en la poesía, porque el propio protagonista tiene que realizar poesía, tiene que realizar música, ¿cierto? Entonces pueden servirnos como armas bastante importantes también en la creación como de distintas habilidades para la vida, de distintos conocimientos. Lo importante dentro de esto es que nosotros identifiquemos cuándo esta conducta de los videojuegos está siendo desviada, nos está generando problemas, identificarla de una manera temprana y como tal llevar un adecuado tratamiento. Pues bueno, esto es lo que yo tenía por mostrarles, por enseñarles el día de hoy. Quedo abierto a las dudas, a las preguntas que ustedes lleguen a tener. Eric, yo quisiera comentar algo ahí. Te agradezco mucho la presentación. Tomé atenta nota. No me canso de volver a escucharte hablar de este tema y aprender. No, pues quería compartir con las familias, que veo que hay muchas familias ahí conectadas. Es como que a nosotros nos llegan los jóvenes muchas veces por depresión, por ansiedad, por ideación suicida. Y lo que hemos encontrado contigo y con la doctora Adriana Zapata, la otra psiquiatra, es que sí no ven mucho los padres, que justo detrás de eso puede haber todos los criterios del uso exagerado del celular, las redes sociales, los videojuegos. Entonces uno necesita un tiempito y mucha confianza y finalmente entiende que el mayor problema puede ser con estos adolescentes esa situación de más que depresión, más que ansiedad, que lo tienen, es también todos los criterios del síndrome de abstinencia a estas adicciones, como por ejemplo la irritabilidad, la agresividad, la ansiedad, la sudoración, los temblores, el aumento de las horas de juego, el bajo rendimiento académico, la falta de control de impulsos y el aislamiento, ¿sí? Eso era lo que quería como aportar. Y lo otro que también quería decirte, Eric, y también para los que nos están escuchando ahí de la institución de Servir de la Clínica del Oriente, es que yo estaría pensando que a hoy los criterios de, como les dijera, la cantidad de niños y adolescentes que están teniendo criterios de adicción debe ser muy, muy superiores. Yo creo que me atrevería a decir que en nuestro medio, por lo menos entre un 30 un 40% de lo que es. Y eso significa que estaríamos un poquito más bajito que Corea, pero que pienso que vale la pena que este tema lo estudiemos bastante. Eso era lo que quería aportar, Eli. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias por el aporte. Sí, también vemos muchas veces como el otro escenario, ¿cierto? De que llegan los papás viendo que justamente el problema principal es el trastorno por los videojuegos o la cuestión de una adicción muy importante en torno a la cuestión como del celular y demás. Y lo que nosotros observamos cuando quitamos esa clase como de conducta es un adolescente o un paciente con muchos de estos déficits precisamente y muchos de estos trastornos que están implicando la presencia o facilitando la presencia de una adicción a este conducto. Pues por eso es que requiere de un estudio como a final de cuentas bastante más prolongado, un conocimiento de cómo está un poco la realidad también como de nuestro medio, saber un poco a detalle de qué se tratan también como los videojuegos y conocer el contexto en el que se está desenvolviendo esa persona para poder a final de cuentas llevarlo a un adecuado tratamiento. Doctor, tenemos una pregunta de Juan Fernando, de nuestro neuropsicólogo. Adelante. No, doctor, muy buenas noches también para todos los compañeros y las familias. No, doctor, siempre muchísimas gracias por todo el conocimiento que usted nos comparte.
ahorita cuando estabas hablando de, cierto, de lo que son las patologías dual, que lo que uno más encuentra es tanto en el déficit de atención con hiperactividad, los trastornos de ansiedad. Doctor, la pregunta es, en los trastornos obsesivos compulsivos, ¿qué estudios, no sé si usted ha tenido la oportunidad de conocer algunos estudios y no solo de los deseos, sino también cuál es el pronóstico con estos pacientes que tienen este trastorno obsesivo compulsivo y que también tienen la adicción a los videojuegos? Sí, realmente lo que sí se ha observado en torno a la situación como del trastorno obsesivo compulsivo, pero dentro de todo la cuestión de la incidencia que tiene la presencia como de esta adicción en torno a la cuestión del trastorno obsesivo compulsivo junto con los trastornos por uso de videojuegos, realmente en este sentido no parece ser como tan elevada, ¿cierto? Y por lo mismo es difícil poder llegar como un pronóstico. Más bien evaluando como el contexto en el cual se está presentando y tratando de desmenuzar un poco la situación de lo que sucede con los pacientes jugadores que están relacionados con estas tipologías del juego impulsivo versus el juego por escape social, por escape emocional. El paciente con un trastorno obsesivo compulsivo está más relacionado con la situación como del escape justamente de esos estados de ánimo, de esos pensamientos y de esas conductas obsesivas que a final de cuentas es lo que forman parte directa como del diagnóstico. Entrarían como dentro de este segundo grupo y como tal tendrían un mucho mejor pronóstico que, por ejemplo, los pacientes que llegan a tener dificultades, sobre todo como a nivel impulsivo. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, Juan, muchas gracias a usted. Cris quería comentar una cosa, nuestra jefa de tratamientos, coordinadora de No, tratamientos. yo creo que como que formulé mal la pregunta, más quería Ah, que usted nos la aclarara un poco. Es la ruptura tan fuerte que nosotros encontramos en los pacientes que llegan pues, a la institución y de muchas personas que incluso conocemos y queremos en cuanto a que se generan unos cambios muy bruscos en el tema de hábitos que supera en algunas dimensiones incluso la ruptura en hábitos de otras adicciones, ¿cierto? Y que se vuelve una ruptura casi que generalizada en distintas áreas, sueño, alimentación, intereses, y que, bueno, de alguna manera, como no es una sustancia química, pues no nos parece como tan grave y definitivamente de algo también nos puede estar como hablando. Entonces, la situación es como más una opinión por parte suya, doctor, o por parte de algunos de los compañeros que nos acompañan diariamente, pues como en esta misión frente a esto que encontramos. claro, exactamente. Eh, a final de cuentas, al ser un trastorno adictivo, comparte junto con otras adicciones, pues esta característica de la alteración como a nivel social, ¿cierto? Se ha hablado, pues dentro como de la sistémica, o yo al menos ahí fue como donde la leí en algún momento, de que las adicciones se convierten como si fuese una especie de elefante que se planta ahí en medio en medio como de la casa y que todo el mundo de los que están dentro de la casa están rondando como alrededor como de él y nadie como que lo puede atajar y nadie como que lo puede sacar. Todo el mundo termina acomodándose a la presencia como de ese elefante blanco, ¿cierto? Y el de este elefante dentro de la casa. Y esto tiene que ver justamente por el hecho de que, pues, al respecto de que esta conducta se va haciendo cada vez más repetitiva, esta conducta se va haciendo cada vez más relevante ante la presencia como de nuestros pacientes, cada vez van dejando más de lado otra serie como de rutinas, pero obviamente dentro de las cuestiones como de las obligaciones, posteriormente dentro de las situaciones que tienen que ver con las cuestiones de los gustos propiamente que ellos tienen, dentro de las propias actividades sociales que ellos llegan a presentar, hasta casos que llegan a ser muy extremos que hasta el momento no los hemos tenido. Yo sí tuve un caso
de un paciente con autismo, ¿cierto? Autismo de tipo Asperger, ¿cierto? Que el muchacho sí se quedaba durante 20 horas jugando con los videojuegos, 4 horas durmiendo, sin comer, sin hidratarse realmente, que verdaderamente dejaba de lado baño, dejaba de lado comida, dejaba de lado también pues el tema de socialización, hablar con sus papás y demás en cuanto a este sentido, y que era un paciente con autismo que pues tenía 19, 20 años más o menos, que ya se encontraba en la universidad, que se encontraba aparentemente independiente, viviendo como directamente en su casa, y por eso sus papás no se dieron cuenta de la gravedad que había tenido en cuanto a esta situación, por el hecho de estar pues altamente como dentro de implicado como los videojuegos. Entonces, por ser una situación que es altamente estimulante, como llega a final de cuentas también a normalizarse mucho, como por también el tema como de soltar propiamente como el videojuego genera tanto problema con la regulación como de las emociones, muchas veces no se deja, no se toca, se mantiene, y ese elefante a su vez va creciendo, va creciendo, va creciendo, va absorbiendo cada vez muchísimo más y generando muchísimo más problemas como de las conductas. Y es ahí en donde, por ejemplo, como padres es importante observar justamente cuándo van generando problemas, que es no cuando el adolescente o cuando el paciente juega, porque es la cuestión de juego, como ya les estoy diciendo, hay dos clases de regulaciones, la regulación lúdica, la regulación también a nivel social, sino verdaderamente hablando de que eso se convierte cuando ya está interfiriendo en cuanto a otras actividades que le corresponden a ese paciente. Y es ahí por donde normalmente se empiezan todas las adicciones. No a raíz como del consumo, sino que ese consumo termina generando un desvío de una manera como muy importante de las actividades que tiene el propio individuo. Doctor, tenemos una pregunta por acá. Nos dicen, ¿las series de Netflix también se pueden convertir en adicción? Sí, también. Es que vean, toda conducta, ¿cierto? ¿Cuál es la situación como común que tienen todas las adicciones, ¿cierto? Que en mayor o en menor medida van a generar placer. Entonces, toda conducta, ¿cierto? Que produzca placer tiene la potencialidad de convertirse en adictiva. Tan es así que, por ejemplo, se han descrito adicciones como la adicción al ejercicio, ¿cierto? Que tiene una característica pues que también genera como mucho placer. La adicción también a las cirugías estéticas, la adicción, por ejemplo, al bronceado. Hay descritos ahí, por ejemplo, que también el tema como de broncearse en estas cámaras para quedar como Donald Trump, ¿cierto? También termina siendo algo adictivo, algo que también termina generando como mucho placer. La adicción a la comida, la adicción a las relaciones sexuales o a la conducta sexual. ¿Por qué? Todas estas comparten situaciones de que generan como placer. Y si nos vamos como a una misma fenomenología de, por ejemplo, la cuestión como de Netflix, ¿cierto? Porque a final de cuentas estamos viendo constantemente como nuestras series de Netflix, porque precisamente nos generan como mucho placer. Entonces vamos a maratonear y vamos a terminar de ver esta serie. ¿Por qué? Porque estoy constantemente estimulado, me siento constantemente con el tema de qué es lo que va a pasar, y entonces paso uno, paso otro, o me siento muy mal, me siento muy triste, y entonces no quiero saber al respecto como de mi mundo ni nada, entonces me meto dentro de la serie de Netflix, y entonces dejo después de esto como de lado toda mi situación de vida y demás en el sentido, y como tal puede convertirse como tal en una situación adictiva. Entonces tengan en cuenta eso, que cualquier situación placentera, por muy benéfica que esto pueda ser, como puede ser por ejemplo el ejercicio, también puede traer o también puede generar una conducta adictiva. Perfecto, doctor. Por aquí hay comentarios. La situación, leámoslos y los compartimos. La situación es como muy clara en pero por acá. La mayor en esta culpa es de los factores de adicción, porque convertimos los aparatos tecnológicos en el no me joda, o sea, para no ocuparnos de lo que nos corresponde como padres.
muchas veces por ahí empieza, la cuestión muchas veces por ahí empieza la cuestión justamente del aprendizaje, ¿cierto? Porque nosotros muchas veces como padres tenemos que ocupar distintas herramientas, ¿cierto? Tenemos que ocupar mucha atención, tenemos que ayudar a que nuestro hijo se regule, ¿cierto? Y entonces cuando yo a final de cuentas, para que mi hijo se regule, yo le dejo a final de cuentas mi celular, pues el niño termina aprendiendo que la manera de regular sus emociones, pues es a través como de las cuestiones de las tecnologías, a través como del celular o a través como del uso como de los videojuegos, ¿cierto? Por ejemplo, no le ofrezco yo como más oportunidades, no le ofrezco yo más expectativas directamente como a mi adolescente, a mi hijo, a mi hija, ¿cierto? Para el uso como de las redes sociales, como por ejemplo ayudándolo a que se divierta, a que tenga otras actividades lúdicas, deportivas, a que encuentre otros intereses, a que se interese en otra clase de cosas. Y lo dejo muy solito, muy abandonado, pues obviamente es más fácil que entren ahí como de las conductas de los videojuegos. Bueno, doctor, le damos paso a una última pregunta. Por acá dicen, ¿cuál es el tiempo máximo de conexión a los videojuegos por parte de nuestros jóvenes? Nos pregunta Manuel Montoya. Mire, realmente lo que yo les decía en un inicio, depende mucho, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que juega 12 horas, 13 horas, que está enfrente como de los videojuegos, ¿podríamos decir que es una persona que tiene una adicción a los videojuegos? No. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona planificó este fin de semana con esos amigos de que iban a jugar todo un torneo, que se iban a jugar toda la Champions League del FIFA, de los videojuegos, jugando con todos los equipos y demás, para poder pasar un fin de semana en ese sentido, y eso no les impide propiamente la realización de otras actividades académicas, lúdicas y demás en cuanto a eso. Entonces, más que hablar propiamente como del tiempo máximo de cuánto se le debe de dejar al individuo esta clase como de situación, tiene que ver más con la interferencia que está generando como en otras actividades, y si además de eso se están presentando problemas con la regulación de las emociones a raíz directamente como de los videojuegos. Bueno, doctor, yo creo que dejamos aquí hasta acá por esta noche. No tenemos más preguntas por acá. No sé si de pronto ya tenemos el tema para dentro de 8 días. Todavía no, porque estoy ahí como organizando todavía las ideas y demás, pero bueno, ya les avisaremos. Doctor, buenas noches. Qué pena. Hola, hola Diego. Hola, Bueno, Diego. buenas noches, doctor, a todas las personas que están conectadas. Sí quería mencionar algo, y es que es triste ver que no solamente a raíz del tema de la pandemia se ha generado mucho más el tema de tener más facilidad y más acceso de los niños, especialmente a lo que es el celular, las tablets, y podríamos pensar que va a ser una situación que obviamente en la adolescencia puede despertar otro tipo de problemáticas que justamente muchos padres y personas estamos encaminando pues como con estas situaciones a los niños. La pregunta directamente sería, ¿usted considera, porque se ve mucho el tema de los regalos, del celular, los niños pidiendo el celular, las tablets, considera alguna edad idónea para que los niños empiecen a recibir, o los jóvenes, este tipo de elementos como regalo, como obsequios? Sí. Eh, a ver, realmente es como muy difícil, saberlo, muy difícil como poderlo determinar, ¿cierto? Sin embargo, se ha mencionado así como de una manera como muy general, muy educativa, de no dar ningún dispositivo electrónico a los niños, adolescentes, a los niños más bien menores de 8 años, ¿cierto? De no ocupar redes sociales en niños o en adolescentes menores de 13 años, ¿cierto? Eso se ha hablado como de una manera muy lúdica y muy fácil como para ayudar a regular propiamente como a nuestros niños y adolescentes.
pero la realidad más bien tiene que ver con el rol paterno que nosotros lleguemos como a realizar, ¿cierto? El traer un celular también puede ser una cuestión que termine siendo pues muy beneficiosa, el hecho como de poder localizar a mi hijo, de poder saber dónde está, de que él pues, se mantenga conectado y obtenga como información cuando él esté necesitando, o sea, puede ser a final de cuentas como una herramienta muy importante, pero tiene su doble filo en el tema de que si yo lo dejo de una manera como totalmente como desregulada, pues entonces es más fácil que entonces ahí el niño y adolescente pues fácilmente se le pueda ir la mano y directamente como entrar a esta clase como de entonces más bien tiene que ver el tema de la supervisión paterna y de para qué nosotros estamos utilizando los videojuegos y cómo los estamos utilizando y cómo estamos dejando que los niños y adolescentes los lleguen a utilizar. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Bueno, hemos llegado al final de esta charla esta noche. Agradecemos a todas las familias, a todos los colaboradores y a todas las personas que estuvieron con nosotros aquí presentes. Esta charla es unas sesiones académicas que se hacen cada 8 días a esta hora, de 7 a 8, todos los miércoles, aquí de la mano del doctor Eri. Muchísimas gracias a todas las personas. Esta charla también se va a subir mañana a las redes sociales. Yo les estaré compartiendo eso. Se las estaré mirando. También visítenos a nosotros en nuestra página www.servit.co. También en nuestra página de Instagram aparecemos como Servit. Y agradecemos a todas las personas por haber estado con nosotros esta noche. Esperamos verlos dentro de 8 días con más sesiones académicas de Servit. Feliz noche para todos. Hasta luego.